Bueno, muy bien. En este espacio vamos a hablar de los fundamentos de relacionamiento cuantitativo, tal cual como veníamos hablando alrededor de las aptitudes y las competencias básicas. Anteriormente profundizamos un poco conceptualmente en la definición de lectura crítica y los componentes de los cuales hacen parte de esta competencia básica. En este momento, reitero, vamos a hablar de los fundamentos del razonamiento cuantitativo, especialmente desde el marco normativo alrededor de este proceso. Recuerden que estamos haciendo una reflexión para el concurso de ingreso al Sistema Especial de Carrera Docente del año 2022 y en este ejercicio atentos a la guía de orientación que debe salir por parte de la universidad encargada, pues hay unos antecedentes bien importantes que nos dan una pauta de hacia dónde o qué es lo que se busca mm, con estas aptitudes alrededor del razonamiento cuantitativo. Entender que hay una normatividad que da una definición y a raíz de esa definición, pues todas las guías de orientación pues sacan el material teniendo en cuenta o lo que se busca de cada profesional de la educación en estas competencias básicas. Entonces, importante para esta normatividad, el decreto 574 para los que se presentan en la educación rural, también pues el anexo donde se establecen las especificaciones, los procesos, las etapas, dan unas definiciones alrededor de este proceso que son las mismas, ¿sí? Nosotros aquí miramos en la diapositiva tal cual como hicimos la reflexión en la lectura crítica, cuando hablamos de la guía de orientación del último concurso de ingreso, cuando hablamos de la guía de orientación de los módulos, en el caso de Saber Pro que le llaman competencias genéricas, pues es importante ese acercamiento al concepto de razonamiento cuantitativo más allá de aptitud numérica. ¿Sí? Importante eso, entender ese análisis alrededor de los procesos, entre otras cosas, porque pues estamos ligados también a estándares internacionales. Y qué bueno que más allá de estos documentos que yo les muestro el día de hoy, podamos establecer otros como las pruebas PISA, incluso el mismo material que salió para el concurso en el proceso del posconflicto, son elementos que nos dan a nosotros unas luces de cómo se debe profundizar el razonamiento cuantitativo, que es lo que nos compete el día de hoy. Hoy vamos a tocar dos elementos fundamentales sobre el razonamiento cuantitativo, pero ustedes pueden profundizar mucho más en otros documentos alternos que han surgido. ¿Y por qué son importantes? ¿Sí? Y de pronto, ¿por qué no los he tenido más en cuenta todos hoy en este espacio que va a ser reducido? Porque primero son importantes porque todos tienen la misma normatividad, ¿sí? Todos tienen la misma base normativa. Reitero el decreto 574 de abril del 2022, cuando se empieza a regular el concurso para las zonas rurales, pues ahí se menciona, digamos, la definición conceptual de razonamiento cuantitativo, que si nosotros vamos avanzando acá en la siguiente diapositiva, aquí tenemos nosotros el tema de la definición de cómo encontramos nosotros el razonamiento cuantitativo alrededor de este proceso, ¿sí? Recuerden que en la última guía de orientación, o mejor, la guía de orientación del último concurso, pues empezamos a hablar de aptitud numérica, pero no relacionaba por definición a esa misma capacidad y habilidad para el manejo de las cantidades y de los números en diferentes situaciones, ¿sí? Y para esto, pues teniendo en cuenta la aplicación por un lado el método inductivo y por otro también el método deductivo, pues de los principios básicos de las matemáticas, todo esto para resolver situaciones que nos exigen a nosotros pues la aplicación de los números en sus diferentes manifestaciones. Es importante que nosotros vayamos como aterrizando conceptualmente al respecto. Ya en las pruebas Saber Pro que le hacen a los profesionales que se van a graduar, pues también tocan unos elementos bien importantes que tienen que ver con el contexto. Y por eso esta fortaleza debe darse para el caso de nosotros los docentes desde el contexto educativo, desde la interacción con las comunidades educativas, con los estudiantes, y poder entender esto desde esa dinámica pues nos va a ayudar muchísimo como a profundizar y tener elementos claros a la hora de presentar la prueba escrita.
¿Qué plantea la guía de orientación? Lo que les acabo de mencionar. Y el mismo aspecto de definición lo da el decreto 574 y el anexo de especificaciones de los procesos técnicos o los procesos de selección, las etapas que se van a tener en la convocatoria actual. Es decir, evaluar la capacidad y habilidad para el manejo de las cantidades y los números en diferentes situaciones. Que se tenga en cuenta aplicar inductiva y deductivamente los principios de la matemática, es decir, inductivo desde lo particular a lo general y deductivo desde lo general a lo particular. Esperamos tener unos ejemplos, unos espacios para poder profundizar alrededor de este proceso, más allá de la generalidad que estamos mostrando en este momento. Entonces, ¿qué estamos pendientes acá? Y acá nos dice la orientación, la guía de orientación del concurso 2022, que a la fecha pues no ha salido, pero sí es importante que nosotros vayamos profundizando en los elementos pues, que nos permiten realmente, que nos permiten plantear pues, las posibilidades de ampliar o desglosar un poco este proceso. Y aquí nos encontramos realmente con las especificaciones de lo que tuvo la aptitud numérica hace algunos años. Al tener la misma definición, para el concurso se utilizaron dos afirmaciones conceptuales que tenían cada una de ellas un valor porcentual diferente, ¿sí? La primera de ellas tenía o buscaba que el docente analice información numérica, gráfica y tabular para hacer conclusiones, inferencias y proyecciones a partir de los datos. Es decir, habían unos datos que había que interpretar y a raíz de esos la idea era que se planteara unas proyecciones, que se infiera unos resultados y pues eso se vea evidenciado en las respuestas que se daban en cada una de las preguntas. Esto generalmente con un valor del 40%. Y la segunda afirmación que tenía que ver con esta especificación de la prueba es que el docente pues aplique reglas y fórmulas comúnmente utilizadas para resolver problemas que involucran números y cantidades. Entonces, estas dos afirmaciones, la segunda sobre todo el 60% de las preguntas de la última prueba, ¿sí?, a la población mayoritaria, pues estaba enfocada hacia esta afirmación. Qué importante que podamos como entender las operaciones básicas, los diferentes tipos de números, los números naturales, los números reales, lo que se deriva también de los números fraccionarios, son elementos fundamentales regla de 3, que nosotros podemos empezar a fortalecernos y esperamos en los ejercicios que vamos a plantear, pues podamos profundizar alrededor de estos procesos. Importantísimo, eso sí, importantísimo que nosotros vayamos como teniendo como esa conjetura o esas claridades desde los pensamientos o el razonamiento deductivo e inductivo, ¿no? Más allá del razonamiento lógico, más allá del entendimiento de tener en cuenta unas proposiciones o tener en cuenta lo que conocemos, pero también buscar lo que no conocemos o lo que es menos conocido en este proceso, ¿sí? Y dentro de este razonamiento lógico, dentro de estos tipos de razonamiento que es el inductivo y el deductivo, pues nosotros podamos como ir más allá de lo que tradicionalmente se conoce. Ya se sabe que el razonamiento deductivo va de lo general a lo particular y el inductivo que va de lo particular a lo general. Pero entonces entender de por qué el razonamiento deductivo está más asociado al concepto y a su validez y el inductivo pues que está más asociado al concepto de probabilidad. Eso es fundamental como para entender esas dinámicas que giran alrededor del razonamiento. Y el segundo punto que nos amplía un poco la temática y las competencias alrededor de este proceso, pues tiene que ver con los elementos que nos brinda la prueba saber, donde ya desde el razonamiento cuantitativo y desde el análisis que se hace, pues se dan 3 competencias y 3 categorías de contenido. Entonces, para las competencias asociamos 3. Una que tiene que ver con la interpretación y representación, que ya es la capacidad que tenemos para
para leer, para revisar, para proyectar gráficas, tablas y esquemas. Eso es importante, cómo nosotros interpretamos las gráficas que nos muestran, las tablas que nos muestran, los esquemas que nos muestran, que todos ellos tienen datos cuantitativos, entonces cómo nosotros entendemos esa información y qué hacemos con ella alrededor de las posibilidades de respuestas que nos dan. La segunda competencia asociada es la formulación y ejecución, con la capacidad de diseño y ejecución de planes de solución alrededor de una información cuantitativa y unos objetos matemáticos que nos da pues en este caso los datos, ¿sí? La información con la cual nosotros vamos a interactuar y la cual vamos a leer y la cual requiere que nosotros comprendamos. Y la última competencia asociada al razonamiento cuantitativo tiene que ver con la argumentación, con esa capacidad literalmente de valorar procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas planteados. ¿Y cómo damos solución a los problemas planteados? Pues porque tenemos el conocimiento adecuado a los elementos para poder solucionarlos. Y aquí es importante las tres categorías de contenido que desglosa más la prueba saber alrededor del álgebra y el cálculo, la geometría y la estadística. ¿Qué entendemos o qué hace parte del álgebra y el cálculo? Pues las fracciones, las razones, los números con decimales, los porcentajes, las propiedades básicas de las operaciones matemáticas o aritméticas, las relaciones lineales y las razones de cambio. Ya en la geometría están los triángulos, los círculos, paralelogramos, las esferas, ¿sí? Todo lo asociado a esto, las relaciones de paralelismo, la desigualdad triangular, los sistemas de coordenadas cartesianas son elementos de la geometría. Y ya en la estadística, qué importante que podamos nosotros leer, incluso en los noticieros, interpretar todas las estadísticas que nos presentan las encuestas y demás alrededor de los sucesos que se van dando en el país, pero tiene que ver mucho con los tipos de representación de datos, la intersección, unión, la contenencia de conjuntos, el azar, la probabilidad, el promedio y rango estadístico, la población, la muestra, nociones de interferencia, junto con pues, muestra, errores de estimación y ese tipo de aspectos que son fundamentales. Entonces, para concluir este ejercicio, interpretación y representación, formulación y ejecución y argumentación, las tres competencias. Y las categorías de contenidos, álgebra y cálculo, geometría y estadística, pues obviamente todas ellas con cada una de sus matices. Entonces, fundamental que podamos nosotros desarrollar, fortalecer el pensamiento numérico variacional alrededor de este proceso, de pronto tal cual como sobre todo los que son docentes de primaria, los que son docentes de matemáticas que están asociados mucho a esta área del conocimiento, pero es fundamental entenderla porque todos los docentes de todas las áreas tenemos que tener una competencia básica en razonamiento matemático.